Bueno, mi nombre es Abraham Ceballos. Hoy tengo la oportunidad de conversar con el abogado Javier Flores, historiador, y digo abogado primero porque es algo que me llama mucho la atención, porque desde el punto de vista legal, él ha puesto sus lentes sobre algunos temas, entre ellos el tema de la República de Guayaquil. Pero el motivo de esta entrevista es poder facilitar a educadores y a estudiantes una explicación lo más sencilla posible sobre de qué se trata el 9 de octubre. ¿Qué celebramos el 9 de octubre? Javier Flores, buenos días. Bueno, muy buenos días, Abraham. Mi nombre es Javier Flores Aguirre, soy asesor aquí en la alcaldía de Guayaquil. El 9 de octubre es la fecha de nuestra independencia, es la independencia de un territorio que por primera vez en la audiencia de Quito tenía una independencia plena del Reino de España. Y esto es importante destacarlo porque primero hay que hacer un contraste con otra fecha para darle la real valía al 9 de octubre. El 10 de agosto de 1809, que es una fecha importante también de nuestra historia, es una lucha por la autonomía de un territorio y por una independencia frente a otros virreinatos dentro del Reino de España. Eso es lo que se puede desprender de la lectura de su acta del 10 de Más no agosto, porque querían de ser su independientes de proclama. España. No querían hacerlo, querían defender a España del ataque que sufría en aquel entonces, así como lo hicieron otras ciudades del amplio territorio español de aquel entonces, como por ejemplo Asturias, que fue la primera en hacerlo el 25 de mayo de 1808, y como otras ciudades que también lo hicieron aquí en América, porque tampoco fue un primer grito cuando ya había habido otro en Charcas, en la audiencia de Charcas, lo que se conoce como Sucre, en Bolivia. Entonces, realmente de lo que se trataba era de luchar contra quien ellos denominaban el tirano de Europa, Napoleón, cuyas tropas habían ocupado el territorio de la península, el territorio español en la península. Entonces, la reacción de Quito en aquel entonces es una defensa de España, es una defensa de la patria española, y obviamente también tiene un componente de aprovechamiento por parte de las élites que hicieron ese evento, que hicieron ese acontecimiento. ¿Y cuál era ese elemento? Eh, Quito venía sufriendo importantes mermas económicas, por una parte, por las reformas borbónicas que habían perjudicado a la provincia y su economía de obrajes, y por otro lado, pérdidas territoriales. Espacios que habían sido antes administrados por Quito pasaron a ser administrados por otros cuerpos administrativos, incluida la propia corona. Y esas mermas territoriales fueron mermando la importancia, tanto económica como política, del territorio. Cuando Quito hace este levantamiento, esta insurgencia del 10 de agosto de 1809, lo que realmente quiere es recuperar la grandeza que había tenido Quito antes. Y la gran respuesta que tuvo por parte de las provincias vecinas a Quito fue resistirse a esa pretensión quiteña de pretender representar más allá de su territorio. Por eso el fracaso del 10 de agosto es casi inmediato, porque la resisten todas las provincias vecinas a Quito. Cuando Quito ordenó que se, se, se le atienda a las autoridades que ellos nombren, en vez de las autoridades que habían estado nombradas antes en esos territorios de Popayán, de Guayaquil y de Cuenca, lo primero que ocurrió fue una reacción viva de parte de esos espacios de poder, de esas autoridades, y resistir a Quito en esta pretensión. Es Por eso decir, fracasa el en golpe, ese momento no había intención de separarse de España. en absoluto, en absoluto. Eso es importante tener en cuenta. No quiere decir que no sea valioso el hecho del 10 de agosto, pero hay que entenderlo en su real dimensión. No contribuye realmente a la comprensión de la historia alimentar una fábula. Es decir, que ocurrió una supuesta independencia, peor aún del Ecuador, que era un concepto que no existía como entidad política, sino únicamente como línea imaginaria en aquel entonces. Entonces creo que realmente, haciéndole justicia a la historia, hay que darle la real dimensión a lo que ocurrió en Quito en ese episodio. Lo que hubo fue un levantamiento, una insurgencia, si lo quieres, hasta una revolución en la medida en que pretendió un cambio en el estado de cosas, pero que estaba encaminada a defender una autonomía en la administración de un espacio que hasta ese entonces tenía un sometimiento a otros territorios. Hay que entender que tanto Charcas, fíjate en este detalle, como Quito, eran audiencias subordinadas, es decir, no tenían ni siquiera la última palabra en los asuntos sometidos a su consideración, porque dependían de una audiencia superior que usualmente estaba en la capital virreinal. En el caso de Quito, desde 1739, esa era Bogotá, Santa Fe en aquel entonces. Bogotá es un nombre ya republicano.
Luego de este hecho en Quito, ¿cuál es el que le sigue e inmediatamente que tiene que ver realmente con independizarse del reino español? El 9 de octubre de 1820, el siguiente paso que se da por la independencia, por la autonomía, mejor dicho, del territorio, y el primero que se da por la independencia total del Reino de España. Como digo, en el otro caso, la independencia era en relación con los virreinatos que tenían primacía sobre el territorio. Por ejemplo, en el caso de Charcas, ese vendría a ser el virreinato de Buenos Aires, en el caso de Quito sería el virreinato de Santa Fe. Ese es el verdadero sentido de esa independencia, no depender de otro territorio dentro de la administración americana, como por ejemplo eran las capitanías generales, que es a lo que aspiraba Quito, la de Chile o la de Venezuela, como eran los virreinatos, el de Buenos Aires, el de Lima, el de Santa Fe. Quito aspiraba a ese mismo estatus, no tener que depender de nadie para administrarse, tener plena autonomía dentro de la monarquía española. En el caso de Guayaquil, lo que busca es una autonomía también, la capacidad de autogobernarse, pero ya por fuera de la monarquía española, rompiendo los vínculos con la monarquía, no reconociendo la autoridad de ningún rey ni las normas que de él emanen. Entonces, en este caso lo que hay, que no lo hay en el caso quiteño, porque el caso quiteño es una autonomía dentro de la monarquía, en el caso guayaquileño hay una autonomía, como digo, por fuera de la monarquía con plena independencia del Reino de España. Y es el primer episodio de esta naturaleza que se da en un territorio de los que conformaron la audiencia de Quito. ¿Cuál tú dirías son las 5 o las 6 acciones que preceden al 9 de octubre que ayudan a que se concrete? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué es lo que pasa simultáneamente acá para que justamente ese día todo se alinee y realmente Guayaquil sea libre? Yo creo que varios elementos a tomar en consideración. Hay una situación obviamente política en España, hubo el levantamiento de Riego de enero de 1820, que hizo que tropas que venían a América finalmente no vengan a este territorio. Había también ya una lucha que se venía realizando tanto por el norte como por el sur. Por el norte Bolívar estaba entrampado en Pasto, pero por el sur San Martín, que ya estaba en Perú, y en ese sentido Guayaquil era un punto sumamente importante que, digamos, cualquiera hubiera querido que se independice para poder fortalecer la posición de los patriotas, y así fue la visión de León de Febres Cordero, que finalmente cuando parecía que, de acuerdo con el relato de Villamil, flaquear las fuerzas para realizar la revolución, es quien entiende la geopolítica del asunto, la expone e invita a todos a hacer la lucha por la independencia y es secundado por todos los participantes. Pero lo que quiero decir con lo que señalaba Febres Cordero era la importancia de Guayaquil como un puerto que era estratégico para la lucha de la independencia, sobre todo para el Perú, que iba a tener un puerto amigo donde carenar naves, donde recibir vituallas, donde era un apoyo económico, como en efecto lo tuvo. Y lo meritorio de Guayaquil, Abraham, es que se independiza a sí mismo. Guayaquil, a diferencia de otros territorios de América, a los cuales llegaban los libertadores y los independizaban, Guayaquil se independizó por su propio esfuerzo. No le debió su independencia ni a Bolívar ni a San Martín. Por eso se sentía en condiciones de conversar con ellos y en un pie de igualdad tratar de llegar a acuerdos y a soluciones sobre el tema de los requerimientos propios del proceso independentista. Pero siempre pensando que Guayaquil era autónoma y tenía la plena capacidad, y eso estaba en la cabeza de sus gobernantes, en la cabeza de Olmedo, tenía la plena libertad para decidir sobre sus destinos. Cuando finalmente no ocurre eso, es obviamente cuando hay la ocupación militar que atravesó Simón Bolívar, pero eso es la ruptura de un afán guayaquileño de tener la posibilidad de decidir por cuenta propia acerca de quién pertenecer y en qué términos. Dibujemos por un momento el mapa de Sudamérica. ¿Cuántos virreinatos teníamos? En Sudamérica habían 3 a la fecha. Que eran el de Santa Fe, el de Lima y el de Buenos Aires. Y en un escenario, en un mapa donde tienes 3 virreinatos y Guayaquil se declara independiente, ¿qué es Guayaquil? ¿Una ciudad, una provincia, una república? ¿Qué es en ese momento Guayaquil? Bueno, el 9 de octubre es una ciudad independiente. Poco a poco empieza a ser imitada por otras ciudades porque, claro, también hay que entender,
Guayaquil era el lugar donde se concentraban las fuerzas armadas de los españoles, el ejército español. Estaban acantonados cerca de 1.500 efectivos. Lo que ocurre en Guayaquil es que se da el proceso de independencia, de la lucha por la independencia, básicamente en una sola noche. Se hace una movida estratégica bien pensada, se neutralizan los lugares que había que neutralizar, se mete preso a las personas que había que meter, se arguyó durante mucho tiempo que solo había existido un muerto, Joaquín Magallar, pero nuevas investigaciones, estudios sobre la visión que tuvieron los derrotados acerca de este acontecimiento dicen que hubo más muertos, cerca de una treintena de muertos por este episodio. De todas maneras, es un episodio muy breve y muy poco cruento, por lo que se puede, aun cuando fuera el número que se dice por parte de los vencidos. Pero lo que quiero destacar es que en ese entonces Guayaquil se independiza como ciudad, poco a poco el resto de ciudades que ya no tenían tanta resistencia española porque no había ejército cantonado allí, también fueron declarándose independientes, Baba, Daule, Ipijapa, etcétera, hasta conformar el territorio de la provincia de Guayaquil, que era el territorio del cual era capital Guayaquil misma, ¿no? Pero la provincia se llamaba provincia de Guayaquil y era un territorio que abarcaba cerca de 50.000 kilómetros cuadrados, todas las provincias actuales de la costa, salvo la provincia de Esmeralda, sería aproximadamente el territorio de esa provincia. Y lo importante es que, a diferencia, por ejemplo, de la Constitución de Quito de 1812, donde no existe una asamblea constituyente, no existe una discusión del texto porque lo elabora una única persona, un sacerdote llamado Miguel Rodríguez. En el caso de Guayaquil se reúne un colegio electoral que es la representación de toda la provincia, de 27 pueblos de la provincia de Guayaquil. Todos ellos envían sus representantes. Guayaquil envía 16 representantes, como la capital, y por la importancia que tenía, pero muchos otros pueblos, desde 1 a 5 representantes, como por ejemplo Luis Odauro, se enviaron a este colegio electoral. Se reunió el 8 de noviembre y el 11 de noviembre concluyó sus sesiones dictando un reglamento provisorio de gobierno con una suerte de constitución que empezó a funcionar desde aquel entonces, el 11 de noviembre, hasta que la cesó en julio de 1822 Simón Bolívar. Pero durante todo ese tiempo fue esencialmente un estado independiente de la América del Sur, gobernado con instituciones republicanas, con su propia constitución, con sus propios símbolos patrios, con sus propias autoridades, con un sistema de gobierno basado en principios e instituciones republicanas. Por eso está bien decir que Guayaquil, más allá de que nominativamente nunca usó ese término para definirse a sí misma, pero obviamente tampoco lo hace por decir algo, no es que los Estados Unidos de América dicen que es la República de los Estados Unidos de América, pero nadie ha puesto en duda que siempre ha sido una república desde que se independizó. Lo mismo ocurre con Guayaquil. Más allá de que no haya dicho soy una república, no le haya expresado en esos términos, el hecho de estar gobernado con instituciones, principios y prácticas republicanas, pues la convierte en una república por la sustancia, no por la denominación. Creo que mucha gente se pierde en eso y prefiere el concepto lo más literal posible, cuando en realidad lo que se trata es de entender qué es que fuimos una vez que nos independizamos. Y si no éramos monarquía, porque habíamos roto con ella, no queda otra, y entendiendo todo el proceso que se vivió y la adopción de este cuerpo jurídico, adoptado por un colegio electoral, con una representación provincial, es claro que fuimos una república, que fuimos un Estado con un gobierno republicano que se manejó de manera independiente en esos 50.000 kilómetros cuadrados por un periodo de casi 2 años, entre noviembre, regulado por ese cuerpo, quiero decir, entre noviembre de 1820 y julio de 1820. Ahora, tú hablas de dos corrientes, tanto por el sur, una corriente independentista, viene Bolívar con otra corriente independentista, y esas ciudades que ellos liberan no tienen el mismo comportamiento de Guayaquil. Una vez declaradas libres, no se autoconforman como una región independiente. Solamente ocurre en Guayaquil ese fenómeno. Lo que pasa es que, claro, cuando te independiza otro, básicamente no tienes muchas opciones salvo que seguir a quien te independizó. Casi que se lo debes, porque de otra manera, ¿cómo hubieras llegado a ese punto? Te diría aquel que te independiza, ¿no? Y lógicamente eso no había discusión. Cuando pasó el 24 de mayo de 1822, la batalla del Pichincha,
No es que Quito, una vez que le independiza Sucre, tiene la posibilidad de discutir con Sucre los términos. Depende de Sucre. Depende de Sucre. 5 días después, el 29 de mayo, la alcaldía, el Cabildo de Quito, se declara parte de Colombia y punto. No hubo discusión ninguna. En cambio, en Guayaquil. En Guayaquil, como no se lo debíamos a nadie, como nosotros lo hicimos por nuestra cuenta, sí teníamos capacidad de discutir en pie de igualdad y tuvimos además a una persona de singular talento para conducir estos negocios del Estado, más allá de que Olmedo siempre se reputó más un literato y un amigo de las musas. Es claro que también era una persona muy inteligente, muy asertiva, con mucha capacidad de gestionar la política y de poder conversar en pie de igualdad con los grandes de la política de su tiempo, ¿no? Olmedo no le tenía ningún temor reverencial ni a Bolívar, ni a San Martín, ni a Sucre, ni a Andrés Bello. Con todo se trataba, siendo cada uno, algunos son militares, otros son grandes personajes de la cultura latinoamericana como Bello. Uno ve las comunicaciones que se cruzaban con Olmedo, que Olmedo les enviaba y que este recibía de ellos, y uno nota que hay un trato en pie de igualdad y un reconocimiento a un espíritu superior, que era Olmedo por su formación y por el cultivo de su intelecto, ¿no? Creo que Olmedo es una persona tremendamente importante, no solo en la historia del Ecuador, sino en la América Latina, por su producción literaria, en buena medida, pero también por el hecho singular de haber formado parte de varios procesos constituyentes y que creo que había que reconocerle esa valía, que yo creo que es una singularidad, te diría que hasta universal. No sé cuántas personas en la historia puedan decir que han participado de procesos constituyentes en 2 continentes, en 4 territorios. ¿Cuáles son ellos? En las Cortes de Cádiz de 1812, cuando se adoptó la Constitución, la PEPA, el 19 de marzo de 1812, una de las personas que participó en la redacción de ese instrumento jurídico fue Olmedo. Y en ese momento Olmedo era español. Olmedo era español, por supuesto. Nacido en Guayaquil, pero parte del Reino de España. Reino de España, por supuesto. Olmedo va como diputado y participa en la redacción de esa norma jurídica. En 1820, como presidente de la Junta Superior de Guayaquil, parte del colegio electoral que se reunió aquí en Guayaquil entre el 8 y el 11 de noviembre. Olmedo también forma parte de Fama, que fue el redactor del reglamento provisorio de gobierno que rigió la vida del Estado Independiente de Guayaquil entre noviembre de 1820 y julio de 1822. Ahí van 2 constituciones. Ahí van 2. En 1823, cuando Olmedo está exiliado en Lima, tras la ocupación militar de Guayaquil por las fuerzas de Bolívar, Olmedo es designado diputado por la provincia del Puno para participar en la constituyente del Perú y como tal también es parte de la redacción de la Constitución peruana de 1823. ¿Por qué se lo permiten? Porque en esa época... Era un solo territorio. Claro, imagínate, era un estado en formación. Hoy en día ya no sería tan de recibo que una persona que no sea natural de un país trabaje como asambleísta de un proceso constituyente. Sería un poco raro. Más allá de eso, esto se podía dar en América Latina por la circunstancia particular de las facilidades del idioma también. Porque piensan en Europa, qué posibilidades tendría un belga de ir a Hungría a hacer una constitución. Digamos, es difícil si no conoces el idioma, es difícil si no estás penetrado en una cultura que en esos casos, tal vez por diferencias específicas, tiene mayores dificultades uno de entenderlo. Para Olmedo, que era una persona que había estudiado en la Universidad de San Marcos, que había vivido en Lima muchos años, que tenía muchos vínculos con ese territorio, tampoco era tan difícil pasar por peruano, digamos, en términos de la redacción de la Constitución. Y tenía esos aires de familia, toda la región. Digamos, había estado en las 2 ciudades. Había estado en las 2 ciudades y aparte, digamos, eran todos parte de un mismo reino en algún momento. O sea, tenías unos ciertos atributos que los hacían muy cercanos, el idioma, la religión, en fin, varios elementos que hacían un aire de cercanía, que con el tiempo se disipa y hace que sea mucho más difícil que alguien pueda replicarlo por Olmedo hizo en esa época fundacional. Y finalmente la República del Ecuador, la cuarta. El cuarto estado, el que participa en los 2 momentos
digamos, de fundación del territorio. Primero el Estado del Ecuador, cuando todavía se quiere pretender parte confederada de una República de Colombia, así lo postula en su Constitución de 1830, que es una singularidad en cuanto a la formación de un Estado, pero Olmedo está allí, es diputado, es nombrado primer vicepresidente del Estado ecuatoriano, que en ese entonces tenía el nombre raro de Estado del Ecuador en la República de Colombia, así operó en aquel entonces el Ecuador, y hasta 1835, que después de una guerra civil, en la cual está involucrado Rocafuerte como jefe supremo de la costa, triunfa, convoca una asamblea constituyente y en esta ocasión Olmedo es nombrado el presidente de esa asamblea constituyente y bajo su guía y pluma se redacta la constitución que forja por primera vez un estado con el nombre de República del Ecuador. Pero en todo caso, en los dos momentos de la formación del estado, tanto cuando se constituye como estado con esta pretensión de confederarse dentro de una República de Colombia, una hipotética República de Colombia, que en aquel entonces además se llamaba Nueva Granada, que cambió el nombre en 1831, y en 1835 como parte de la Asamblea Constituyente que forja el Estado, perdón, la República del Ecuador. Entonces estamos hablando de 4 estados demostrados. 4 estados en los cuales Olmedo interviene de manera decisiva para la formación de sus textos fundacionales, sus textos jurídicos que le dan identidad a sus territorios y que lo forjan en sus inicios. Entonces tú singularizas... En el caso de España, constitucionalmente, ¿no? Porque obviamente es un territorio que no se forja por la Constitución, como en el caso de los nacientes estados americanos. Entonces tú singularizas a Guayaquil de que no le debe la independencia a nadie, se la debe a sí mismo, y Olmedo participando en 4 constituciones, en 4 territorios, o en 3 territorios, en 4 constituciones, lo que lo convierte en una figura difícil de comparar con alguien más. Es difícil de comparar con alguien más en ese rubro, y también en cuanto a su producción literaria, porque es difícil encontrar a alguien que haya logrado cantar a la independencia de una forma tan íntima con quienes la construyeron. Fíjate que el poema que se recuerda este año, 200 años, se hizo por primera ocasión, se publicó por primera ocasión aquí en Guayaquil en 1825, en la Victoria de Junín, es un canto construido en conjunto con su homenajeado. O sea, Olmedo le escribe a Bolívar y le dice: me están llegando las musas a visitar y quiero construir un canto acerca de su gesta heroica, que obviamente Olmedo la tiene que llevar a Junín, porque en Ayacucho, que fue realmente en la batalla que se dio la independencia de América, Bolívar no estuvo Sucre, pero Olmedo le quería cantar a Bolívar, no a Sucre. Entonces tuvo que hacer que sea sobre la victoria de Junín, que prefigura la victoria de Ayacucho, de acuerdo, según se relata en el poema, con varios elementos muy propios de la relación. Javier, pero con todo este protagonismo, ¿por qué Guayaquil no es capital del Ecuador? Mira, realmente cuando ocurre la guerra civil de 1834-35, yo creo que Rocafuerte, que había sido la parte ganadora, la jefatura suprema de Rocafuerte era la triunfadora en la guerra civil, la provincia de Quito se quiso desagregar del Estado del Ecuador para constituirse como parte de la República de Colombia, en ese entonces llamada Nueva Granada, quisieron formar parte de la Nueva Granada, y la Nueva Granada los rechazó. Bogotá rechazó la solicitud de ingreso a la Nueva Granada presentada por el Estado, por la provincia de Quito. Y Rocafuerte los acepta de nuevo en el seno de la familia ecuatoriana como parte de la constituyente para formar la República del Ecuador, que conversábamos hace un rato, en la cual estuvo como presidente de esa Asamblea Constituyente, de esa Convención Nacional, José Joaquín Romero. Ahora, el punto allí es que una vez que aceptabas de nuevo a la provincia de Quito, digamos, tú habías ganado la guerra civil. Rocafuerte hubiera podido imponer condiciones. Los aceptamos, pero la capital pasa a Guayaquil. Yo creo que fue el momento en que se perdió. Nunca ha existido, que yo sepa, un documento que registre que se pensó en esa posibilidad. Yo creo que el verdadero problema del Ecuador en ese sentido fue ser un país muy pobre para poder pensar en esos escenarios, acotado por sus limitaciones económicas, por el permanente déficit que tuvo el país durante sus primeros años. Durante las primeras 4 décadas de vida de este Estado, el Ecuador fue un país en déficit, nunca tuvo un superávit.
siempre estuvo en déficit, siempre iba a la contra. Entonces, en esas condiciones es difícil. Estados Unidos, cuando surgió la vida republicana, lo primero que pensó fue construir una capital para eliminar las disputas entre Nueva York, Filadelfia y Boston. Entonces creó una capital que estaba a caballo entre las distintas ciudades, más o menos cerca de aquella, y la llamó Washington, D.C. en nombre del fundador del estado. Muy sencillo. ¿Cómo se llama tu capital? Tiene el nombre del primer presidente del país. Y la creó para evitar y desactivar los problemas entre las distintas regiones. El caso de Australia, cuando Australia se crea en 1901, el 1 de enero de 1901, se crea y se plantea la necesidad de crear una capital a su vez. Una capital que desactive los disputas que iban a haber entre Sydney y Melbourne. Sydney como una capital más, en un territorio más antiguo, porque fue como el primer lugar al que llegaron los ingleses, y Melbourne, que era un lugar que tenía mucha potencia económica porque se habían descubierto minas de oro cerca de ese territorio. Entonces eran las dos ciudades más importantes. ¿Cómo desactivó Australia la posible disputa entre esos espacios? Creando un lugar, en tercer lugar, una nueva ciudad que se llame Canberra, que funcione como la Australian Capital Territory, ACT, el territorio capital de ese espacio. Entonces, también ha pasado en América Latina, en el caso de Brasil. Brasil fabricó una capital. Lo hizo después de la fundación, obviamente, de un Estado independiente, pero también lo hizo como en la medida en que quería desactivar los conflictos entre Sao Paulo y Río de Janeiro. Entonces, han habido experiencias en ese sentido y la creación de una capital, yo creo que aquí no se dio, simplemente no se planteó porque las condiciones estuvieron para poder plantear esa posibilidad, salvo por el tema, creo yo, económico de un Estado que siempre estuvo complicado en ese tema, siempre tuvo un déficit en cuanto a sus arcas, a sus finanzas, y eso dificultaba soñar en grande para hacer cualquier cambio que implique erogaciones para las que no había mucho espacio. Creo que eso complicó las cosas. Javier, si ingresara una persona que jamás ha estado en Ecuador y te pregunta qué se celebra el 9 de octubre, ¿qué le responderías? Yo creo que le respondería que desde ese día la respuesta a quién manda aquí es inequívocamente los guayaquileños. Creo que desde entonces se respiró esa autonomía y esa libertad que creo que fue la aspiración del próceres en la independencia, de personas tremendamente valiosas en lo intelectual y en lo anímico, como lo fueron Olmedo y Rocafuerte, por citar creo que los dos nombres más resonantes, pero por ahí nos olvidamos también de Elizalde en lo militar, o de Antepara en lo civil, que también fueron personas tremendamente valiosas para los procesos de independencia, que en el caso del Ecuador, esto también es algo que deberíamos revisitar en nuestra historia, pasa también por la revolución marxista, porque la dominación gran colombiana, por así decirlo, se extiende hasta 1845 en la figura del presidente, el presidente Flores, que era quien era el presidente, pero básicamente el Estado tenía que pagarle a unas fuerzas militares que eran la mayoría generales extranjeros y fuerzas extranjeras. El Ecuador no tenía generales propios, muy pocos, Elizalde uno de ellos, pero en líneas generales era un territorio que estaba bajo una suerte de ocupación informal por parte de los vecinos del norte, de los que antes habían conformado un territorio común. Entonces, eso se termina por romper con Olmedo nuevamente a la cabeza en el ámbito civil como presidente del triunvirato, lo cual hace también Olmedo una figura muy interesante en ese sentido, porque si lo ves bien, ha sido cabeza de dos estados, no de uno, de dos, porque el Estado Independiente de Guayaquil no es lo mismo, ni tiene la misma entidad, más allá de que territorialmente tenga una correspondencia en una parte, pero ciertamente es un Estado diferente al Estado del Ecuador. El Estado del Ecuador surge 8 años después. En ese interín, todo ese ámbito que es la audiencia de Quito pertenece a la República de Colombia, al sueño bolivariano de la Gran Colombia y tal. Pero son dos estados distintos y en ambos, como cabeza de un triunvirato, en ambos casos, del gobierno provisorio de 1845 y de la Junta Superior de Gobierno
entre 1820 y 1822, a la cabeza está Olmedo. Así que súmale que no solo fue partícipe en la redacción de 4 cuerpos fundacionales de estados en 2 continentes, 3 de los cuales subsisten a la fecha, Ecuador, Perú y España, sino que además fue máxima autoridad en 2 estados, uno de ellos en los cuales subsiste a la fecha, que es el del Ecuador, pero también tomando en cuenta y donde más tiempo ejerció su poder, digámoslo así, como máxima autoridad del territorio, fue precisamente en Guayaquil, entre noviembre, bueno, entre octubre, en el caso de Olmedo, que también fue jefe político antes de que sea declarado presidente de la Junta Superior de Gobierno por el Colegio Electoral, pero hasta julio de 1822 ejerció el máximo poder en el territorio. Y es una figura, como digo, tremendamente interesante para entender todo ese arco temporal que es un cuarto de siglo, entre el primer momento de la independencia, en octubre de 1820, hasta la independencia efectiva, digamos, al autogobierno efectivo, que los hijos del suelo gobiernen el territorio, en 1845. Pasan casi 25 años, 4 años y medio aproximadamente, entre este primer momento y este momento en que realmente podemos decir que tenemos una vida independiente, ya no solo de jure, sino también de facto. Perfecto. Javier, te agradezco muchísimo. Nos hemos pasado un poquito del tiempo. Luego tocará editar esta entrevista, pero es una oportunidad que ya lo publicaremos más adelante para que cualquier persona que no tenga completamente claros los eventos que rodean al 9 de octubre, la magnitud política de Olmedo, puedan hacer tarea, puedan tomar nota y puedan hacer un trabajo de investigación que les permita conocer la magnitud. Por eso le pregunté a Javier Flores por qué Guayaquil no es la República del Ecuador, si fue protagonista de tantos eventos que la fortalecen. Sin embargo, Guayaquil sigue siendo la capital económica del país. Siempre lo fue, aun cuando estaba en dominio de los españoles, pues aquí se hacían los barcos de la Armada Real, salía la producción, salía todo. Así que, pues, Guayaquil sigue siendo la capital económica del Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Gracias.